Corillo, hoy comenzamos el 30 Day Video Game Music Challenge o el reto de 30 días de la música de los videojuegos. Recuerden, edición clásica. Y el reto de hoy es escoger un ganador entre 3 participantes que vamos a tener en el día de hoy con la mejor música en la pantalla del título, el Title Screen Music. Así que vamos a empezar este video escogiendo a los 3 candidatos. Quiero hacer una nota aclaratoria. Esto no pretende ser una lista oficial ni una lista definitiva de cuáles son los mejores videojuegos con las mejores músicas. Al contrario, esto es bien subjetivo y se trata de cómo yo, como jugador, viví aquella época, cuál fue mi experiencia y cuáles fueron mis gustos. Así que este reto lo estoy asumiendo yo como individuo, pero se lo estoy mostrando a ustedes. Por eso es importante que si hay algún videojuego con una música de título que realmente a usted le encanta y cree que debemos conocer, me lo pongan en los comentarios, porque así lo puede compartir con todo el mundo y podemos ver si estamos de acuerdo contigo o no. A final de cuentas, esto se trata de la nostalgia. ¿Qué nos hizo feliz en aquella época? Así que, por favor, ponme en los comentarios cuál es la música de título de algún videojuego que más te ha gustado y compártela con nosotros, porque así podemos compartir tu nostalgia y podemos compartir cuáles son tus gustos. Y como les dije en el video anterior, me pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios o me pueden buscar en Instagram como el Throwback Gaming y dejarme sus comentarios. Y sin más dilación, comenzamos. Vamos a escoger al número 1. Y el primer candidato es nada más y nada menos que Killer Instinct, el primero. Killer Instinct es un videojuego de peleas para máquinas arcade desarrollado por Rare y publicado por Midway en 1994. Era un juego con gráficos pre-renderizados, por lo cual era un videojuego espectacular en el aspecto gráfico. Tuvo ports para Super Nintendo y Game Boy, a pesar de haber sido desarrollado para Ultra 64, que era el nombre inicial de la Nintendo 64 antes de sus múltiples retrasos. La música del título inicial del videojuego ya es un clásico y es una música de rock. Escuché. El segundo candidato es el Sunset Riders. Sunset Riders es un videojuego de arcades creado por Konami en 1991. Está ambientado en el salvaje oeste estadounidense. El juego fue más tarde convertido a consolas de Mega Drive en 1992 y a la Super Nintendo en 1993. El compositor de la banda sonora fue Naoichi Motora y Matokai Furukawa. La razón por la que este videojuego es un nominado es por su música del oeste, porque era algo bastante nuevo, bastante chévere para los arcades. No teníamos muchos videojuegos con música ambientada en el viejo oeste, así que escuchen la banda sonora de este título. El tercer y último candidato es el Streets of Rage. Streets of Rage es un videojuego beat'em up desarrollado y distribuido por Sega. La banda sonora fue compuesta por el maestro Yuzo Koshiro y en esta ocasión fue la que se dio a conocer y es una de sus obras maestras. Este videojuego fue desarrollado en 1990 exclusivamente para la Sega Genesis, aunque más adelante tuvo ports tanto para la Sega Master System, para la Sega Game Gear y hasta tuvo un compilatorio en donde salió para la Sega CD. Escuchemos la magistral banda sonora de este videojuego. Y el ganador es
Y así concluimos con el primer día del 30 Day Video Game Music Challenge edición clásica. En nuestro próximo video vamos a estar hablando acerca de la mejor música en los títulos de apertura. Así que déjame en los comentarios cuál es el que más te viene a la mente, el que más nostalgia te hace, el que más te gusta. Y en el próximo video estaremos hablando de este tema. Nos vemos en el siguiente video.